a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el libro del profeta Ageo. Este libro, hermanos, está compuesto por 4 mensajes. 4 mensajes tiene este libro, 4 mensajes que envió Dios por medio del profeta Ageo. Y eso es lo que vamos a estar analizando en este libro, hermanos. Esos 4 mensajes que envió Dios. Vamos a hacer una introducción y tendremos esos 4 mensajes que Dios envió a través del profeta Ageo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 1. Y leeremos también, hermanos, el capítulo 2 y el versículo 10. Y leeremos el capítulo 2 y el versículo 20. Si alguien quiere apoyarme con la lectura en el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahí, hermano, vamos a leer el versículo 1. Vamos al capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Hasta ahí, hermano, versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Y el versículo 20, alguien que nos ayuda a cuidar, no voy con el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo. Hasta ahí, hermanos. Notemos que es un libro corto, 2 capítulos, pero también es un mensaje que no duró mucho. Si se dan cuenta, en el capítulo 1, ¿en qué mes se dio el primer mensaje? ¿En qué mes? En el sexto. En el mes sexto, en el primer día del mes. Y luego el segundo mensaje, capítulo 2, versículo 1. El séptimo. En el séptimo, el siguiente mes. ¿Ok? Y en el versículo 10, 2:10, El mes noveno. 9 meses. El noveno mes, 3 meses. Del sexto al 9 son 3 meses. Y luego en el versículo 20, 2:20, El noveno mes. en el mismo mes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la predicación, estos 4 mensajes de Dios se dieron en un tiempo de entre 3 y 4 meses, más o menos. Acuérdense que los judíos tenían un calendario diferente al de nosotros. Y justamente se dieron como de agosto, septiembre, octubre y noviembre, más o menos, en este tiempo. Entonces, es un tiempo corto, 4 meses, hermanos, 4 meses, pero eso es lo que duró. Eso es lo que duró los 4 mensajes. También, hermanos, podemos ver que fue un tiempo corto que duró estos mensajes, y podemos ver también que el pueblo respondió de una manera positiva. El pueblo respondió de una manera positiva. Entonces, nos encontramos con un mensaje corto, con un pueblo que respondió con pocas palabras, podríamos decir, pero que respondió positivamente. ¿Dónde está ubicado el libro de Ageo en la historia del pueblo de Israel? ¿Dónde está ubicado? Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío. Ahí nos está hablando en el tiempo en que está ubicado el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo también es contemporáneo de Zacarías y de Esdras. Ellos están ahí, Esdras y Zacarías y el profeta Ageo. Zacarías y Esdras profetizaron juntos en el mismo tiempo. Ahora, ¿a quién le predicó el profeta Ageo? Bueno, vamos a Esdras capítulo 1. Vamos a Esdras capítulo 1.
Es muy importante, hermano, lo que estamos haciendo para darnos cuenta, con esto que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cuál es la situación, el ambiente donde profetizó el profeta Ageo. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo tribunal de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El pueblo judío había regresado del cautiverio. El pueblo judío había regresado del cautiverio de Babilonia. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando nosotros leemos Jeremías, capítulo 52, el libro de Jeremías termina con el pueblo de Israel siendo llevado cautivo a Babilonia. Algo que también el libro de Daniel, capítulo 1, nos dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo? Bueno, Israel fue llevado cautivo porque nunca quisieron arrepentirse de su idolatría, de su pecado, de sus injusticias y de todo lo malo que estaban haciendo. Entonces, el pueblo fue llevado cautivo porque no se quiso arrepentir. Mira Jeremías capítulo 7, vamos a ver Jeremías capítulo 7, versículo 21. Al pueblo de Israel está hablando, le va a hablar a Ageo, pero quiero que veamos cómo es que llega a ese momento. Mira Jeremías capítulo 7, versículo 21. Alguien que viene leyéndolo hasta el 28. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo como sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Está bien, hermano. En Jeremías 7, Jeremías dice, hermano, que Dios mandó sus profetas desde temprano, desde la mañana. Quiere decir eso, que en el pueblo de Israel nunca faltó profeta que llevara el mensaje de Dios. Dios estaba buscando que el pueblo de Israel reconviniera su camino, que volviera otra vez a las sendas antiguas, pero Israel nunca quiso volver, hermano. Israel nunca quiso volver. Al contrario, dice que no inclinaron su oído, no quisieron escuchar a Dios, no le quisieron prestar atención a Dios, aunque Dios los buscó constantemente al decir que mandó sus profetas y que los mandó desde la mañana hasta la tarde. Eso quiere decir que Dios buscó al pueblo de Israel constantemente. Dios lo estuvo buscando para que el pueblo volviera otra vez
a andar con Dios como había andado en el desierto, capítulo 2. Pero el pueblo, hermano, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Versículo 27. Tú pues les dirás estas palabras, pero no te oirán. El pueblo no quiso escuchar a los profetas. Al no querer escuchar a los profetas, es que no querían escuchar la voz de Dios. Al despreciar a los profetas, estaban despreciando a Dios y estaban despreciando el mensaje de Dios. Entonces, versículo 28, tú les dirás, por tanto, esta es la nación, como endurecieron su corazón, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. No quisieron escuchar, hermanos, la voz de Dios, no quisieron oír a Dios. No fue que Dios no los buscó, no fue que Dios no los buscó desde temprano, simplemente ellos endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a Dios. Y dice, ni admitió corrección. En otras palabras, Jeremías está diciendo que el pueblo de Israel no aceptó que Dios corrigiera su vida, que Dios disciplinara su vida. El pueblo de Israel no lo aceptó. Entonces, por esa razón, el pueblo va a tener que ser llevado cautivo a Babilonia 70 años. Pensaríamos que Dios tiene planes de destruirlos. No, los planes de Dios no son destruir a Israel. Mira Jeremías 25. Jeremías 25. Desde el 4 vuelve a decir lo que Jeremías ya dijo en el capítulo 7, que Dios ha enviado a sus profetas. Mira Jeremías 25, búscalo, hermano. Vamos a tratar de ir con la lectura. Vamos a tratar de ir con la lectura. Ya lo tienen, dice la palabra de Dios. Jeremías 25, 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de Dios ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal. Pues, Dios, hermanos, si se da cuenta que Dios llamó al pueblo de Israel. Israel, regrésate de tu mal camino, de tus malas obras. Regrésate de la idolatría. Regrésate de estar llevando a cabo adoraciones que no son agradables a mi presencia. Dios le estuvo diciendo al pueblo de Israel y estuvo enviando a sus siervos constantemente. Dios le estuvo tratando de una y de otra. Dice el versículo 6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Con lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban haciendo era, hermanos, enfureciendo a Dios, provocándolo. Claro, sabemos que Dios, aun cuando se aira, hermanos, Dios tiene control en medio de su vida. No es un Dios que se descontrola en su vida, no. Hasta su ira tiene control. Y luego dice el versículo 8, por tanto así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermano, Dios, en su juicio, en su ira, en su enojo, va a usar al rey Nabucodonosor para llevar cautivo al pueblo de Israel.
para que el pueblo de Israel aprenda, para que el pueblo de Israel sane, para que el pueblo de Israel sea limpio, tiene que ser llevado a Babilonia 70 años de cautiverio. Pensaríamos, hermanos, que lo que Dios quiere es destruir al pueblo. Ok, Dios no nos ama porque nos va a llevar, nos va a dejar que nos lleven cautivos, que destruyan nuestros lugares, que destruyan nuestra familia. No, ese es el plan de Dios. Mira el versículo 12. Esas son palabras de aliento, hermanos. Y cuando se cumplan, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra las naciones. Porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a sus obras. Entonces, hermano, Dios no estaba pensando liquidar a Israel, eliminar a Israel. Lo que Dios tenía eran buenos planes para Israel. Pero Israel tenía que ir por su desobediencia, por su idolatría, por su falsa adoración, tenía que pagar el juicio que Dios traía. Entonces, eso lo estamos viendo, hermano. Dios va a traer ese juicio y va a usar al pueblo de Babilonia, al rey de Babilonia. Y luego, hermano, mira aquí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 10 y 11. Pensaríamos que Dios está pensando destruir a Israel. Pero mira lo que dice el capítulo 29, versículo 11. Alguien que lo lea, 29, 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios tenía planes, hermano, y lo que Dios estaba pensando era traer buenas cosas para Israel. Israel tenía que sufrir, tenía que pagar el precio de su desobediencia a Dios, por su pecado, por su idolatría, por su maldad, pero Dios tenía planes para el futuro para Israel. Una vez que Israel pare, hermanos, pare, Dios dice, voy a traer nuevamente a Israel a esta tierra. Entonces, una vez cuando llegamos a Esdras capítulo 1, el pueblo ya cumplió los 70 años. Esdras capítulo 1, vamos a Esdras otra vez capítulo 1. Por eso Esdras comienza diciendo que cuando regresaron, en Esdras capítulo 1, el rey Ciro dio una orden de que el pueblo de Israel regresara a su nación, que el pueblo de Israel regresara a Judá. Entonces, cumplidos los 70 años de cautiverio de Babilonia, ahora Israel regresa a su nación. Muy importante en Esdras capítulo 1 que Dios despertó el corazón o el espíritu de Ciro, rey de Persia, hermano. Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. ¿Por qué? Si se dieron cuenta que en Jeremías, el que llevó cautivo a la nación de Israel fueron los babilónicos, pero los que le van a dar la libertad no van a ser los babilónicos, sino que van a ser los medio persia, hermano. Porque acordémonos que en el libro de Daniel, el imperio de Babilonia perdió su poder
y el imperio Persia se adueñó de Babilonia. Y ahora los que están gobernando, ahora el imperio fuerte es el imperio Persia que conquistó a Babilonia. Entonces, Persia hizo esclavos a Babilonia y ahora, ahora que han conquistado Babilonia, le dan, hermano, le dan la libertad al pueblo de Israel para que regrese a su pueblo, a su nación. Es muy interesante, hermanos, porque aunque no dice que Dios lo regresó, dice que Ciro le dijo, vaya, quien estaba detrás de todo esto era Dios. Quien estaba detrás de todo esto era Dios. Entonces, se cumplieron los 70 años, hubo un cambio de gobierno. Hermano, no es que los gobiernos cambien, nada más por cambiar. Cuando usted lee Daniel capítulo 2, el rey va a decir que el Altísimo quita y pone reyes, quita y pone gobierno. Dios tiene toda la soberanía, Dios tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ha habido un cambio de gobierno, ha habido un cambio de imperio, ahora comandado por Ciro, el rey de Persia, y ahora Dios le está abriendo las puertas nuevamente al pueblo de que regrese. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo que Dios prometió lo está cumpliendo? Cuando se cumplan los 70 años, lo voy a traer de nuevo acá a su tierra, donde han permanecido siempre. Hay algo interesante en Esdras capítulo 1. Vaya conmigo a Esdras capítulo 1, porque comenzamos ahí en Ageo, pero es importante leer Esdras capítulo 1. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, el que tiene la autoridad en el cielo, el que tiene la autoridad en la tierra, el que quita reyes, el que pone reyes, el que quita gobiernos, el que pone gobiernos, me ha dado todos los reinos de la tierra. La autoridad y el poder que tengo, dice este rey, es porque Dios me la ha dado. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios le dio un mandamiento a Ciro y le dijo: vas a ir a edificarme una casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. Ciro dio la orden y dijo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro, el rey, con toda la autoridad que tiene tanto en la tierra y con la autoridad divina que Dios le ha dado, le dice al pueblo de Israel: de que haya entre ustedes, vayan y edifiquen la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces, no era simplemente que iban a regresar, sino que Dios estaba haciendo regresar al pueblo y le había dado una misión que cumplir. Le está dando una misión que cumplir al pueblo de Israel. Y la misión es edificar el templo. Esa es la misión que tiene el pueblo. Vayan y edifiquen la casa de Dios que está en Israel. Hermanos, el templo cuando Babilonia llevó cautivo a Israel, la parte del norte, y a Judá, el templo quedó totalmente destruido en el reino. Entonces el pueblo tenía la misión de parte de Dios de volver a reconstruir el templo. Algo importante: no regresó todo el pueblo, no regresó todo el pueblo. Algunos regresaron con Zorobabel, según el capítulo 2 y el versículo 2. Y luego cuando llegamos al capítulo 7 de Esdras, versículos 6 y 7, otro poco regresó con él. Entonces, y quiero que piensen esto, porque vamos a dar una aplicación, porque no regresaron todos. Y vamos a Esdras capítulo 3, versículo 1. Ya regresó el pueblo, hermano. Ahora Dios le ha dado una misión, y la misión es: van a edificar casa en Jerusalén. Estamos en Esdras capítulo 3, hermano, versículo 1.
Y vamos a leer hasta el 6. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. El pueblo, una vez que se acomoda, hermano, a los 6 meses de haber llegado, primero se acomodaron, empezaron a ver dónde iban a vivir y se organizaron, y lo primero que hicieron fue reavivar la adoración a Dios. El que no habían sacrificios, hermanos, al no haber holocausto, esto quiere decir que la adoración a Dios estaba totalmente olvidada y estaba caída. Y el pueblo de Israel comienza por lo espiritual a levantar, hermanos, los holocaustos y a levantar la adoración a Dios. Y dice que, hermanos, lo hacían el holocausto continuo. Esto quiere decir que por todo este tiempo el pueblo de Israel se dedicó, se consagró a las cosas de Dios. Se dedicó totalmente a las cosas de Dios. Y luego, en el versículo 7, va a comenzar, hermanos, va a comenzar. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Y ahí, hermanos, después de 2 años, van a empezar a construir el templo. Después de 2 años, van a comenzar a construir el templo. Había mucha alegría, hermano. Usted puede leer los versículos del 9 al 12, al 13. Había mucho gozo, había mucha alegría, porque se estaban echando los cimientos del templo. Aunque habían algunos que lloraban, hermanos, porque se recordaban que el templo que Salomón había construido era un templo más grande todavía. Entonces, había mucho entusiasmo, hermanos, cuando se estaban vaciando los cimientos. Pero en el versículo 4, en el capítulo 4, las cosas ya no van a ser de alegría. Capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 1? Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El pueblo, los enemigos del pueblo de Israel se aparecieron y los intimidaron, los amenazaron, les hicieron miedo, y no solamente eso, sino que sobornaron las leyes y sobornaron los gobiernos para que en la construcción del templo no se siguiera. No se siguiera. Capítulo 4 de Esdras, versículo 24, léalo por favor. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La misión que Dios le había encomendado al pueblo de Israel se paró. Llegaron los enemigos, llegaron los obstáculos y se detuvo. Así termina el capítulo 4. Cuando llegamos al capítulo 5, ¿qué dice el capítulo 5? Versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías,
hijo de Edo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahí, hermano. Cuando la obra se ha parado, se dice que la obra del templo se paró aproximadamente 16 años, más o menos. No tenemos una fecha que digamos, aquí la tengo y esta es. Pero se dice que aproximadamente la construcción del templo se paró 16 años. Entonces, cuando llega Ageo, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, la construcción, la misión está detenida, está suspendida. La obra de Dios se ha suspendido, se ha detenido, no hay construcción. La misión se ha abortado. En ese ambiente llega Ageo y llega Zacarías a profetizarle al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta por qué entonces venimos de Ageo a Jeremías y de Jeremías a Esdras? Porque el pueblo había regresado, había comenzado bien la obra, había mucho gozo, había la oración a Dios, se estaba haciendo ferviente, había sido permanente, pero cuando llegaron los problemas, se paró la adoración, se paró la construcción del templo. ¿Qué piensan, hermanos? Hace tanto 2023, ¿qué piensan en el 2020? ¿Cómo caímos el mundo entero, hermanos? ¿Cómo caímos en ese 2020? El mundo entero experimentó la catástrofe más grande que ha existido en el mundo. Así. Una catástrofe, hermanos, que no la vamos a olvidar nunca. Porque nos tocó ver cosas que nunca habíamos visto. Que ciudades enteras quedaran completamente solas, que aeropuertos cerrados, hermanos. Que los hermanos, los centros hospitalarios estuvieran, hermanos, abarrotados, que habían colapsado, que la gente tenía que estar siendo quemada en las calles, porque no había, hermanos, un funeral digno, porque los tenían que enterrar en una fosa común. Esa fue la catástrofe que experimentamos, hermanos, y que se llama la pandemia del COVID, y que va a quedar para la historia. Y muchas cosas podríamos agregar, hermanos. Hay tantas cosas que podríamos decir que fue afectado, hermanos, lo laboral, lo económico, la salud, la familia. Pero una parte, hermanos, que afectó fue la iglesia. La iglesia quedó afectada y fue afectada en su momento. Hay hermanos que conocimos que ya no los volvimos a ver porque murieron. Ya no los volvimos a ver. Y que si somos fieles, lo vamos a ver en la eternidad. ¿Qué esperaríamos, hermanos? ¿Qué esperaría Dios? Que después de todo eso, hermanos, la humanidad, nosotros los seres humanos, su creación, viniéramos humillados, postrados delante de Él, que nos rindiéramos ante su presencia. ¿No es así? Muchos hermanos experimentamos, nos sentimos al borde de la muerte. Nos sentimos al borde de la muerte. Nos sentimos tan mal. Lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer es siempre humillarnos delante de la presencia de Dios, porque como dijo Jeremías en el libro de Lamentación, por la misericordia de Dios nos fuimos consumidos. Pero ¿saben qué pasó? Muchos cristianos ya no regresaron a la adoración a Dios. Muchos cristianos ya no volvieron. Muchos cristianos se quedaron y se olvidaron de Dios. Lo que esperaríamos una reacción positiva fue una reacción negativa. La iglesia regresó, hermano. Regresamos de la pandemia. Regresamos. Y comenzamos las reuniones con alegría, con gozo, con felicidad, hermano. Con
con entusiasmo, porque habíamos estado confinados mucho tiempo. No, se escuchaba, hermanos, se veíamos por el teléfono, ya nos queremos ver, ya queremos estar con ustedes, ya queremos hablar, saludarlos, besarlos. ¿Cuál es la realidad actual de la iglesia? ¿Cuál es la realidad actual? Llegaron los enemigos y la obra se fue perdiendo ese gozo, fue perdiendo la alegría. Y hermano, la obra del Señor en la actualidad está suspendida. Está suspendida. Y está suspendida, hermano, porque muchos venimos, pero no nos sentimos responsables delante de Dios. Y lo vemos, hermano, y lo vemos cuando no nos hacemos responsables, a veces con lo más básico de reunirnos como iglesia de Dios. El evangelismo, la adoración. Hermano, la realidad es que hay otras prioridades. Porque de eso hablará Ageo, ¿sí o no? Hay otras prioridades ahorita en la mente del cristiano. Hay otras prioridades. No es Dios su prioridad. De la benevolencia ni hablamos. Le decimos al hermano, hermano, no falte, vamos a adorar, rogándole a que venga a la casa, suplicándole, pidiéndole, por favor, no falte la reunión. Después de lo que hemos vivido, hermano, esa es la realidad que vive la iglesia de Cristo en la actualidad. Dormidos espiritualmente. El propósito del libro de Ageo, vaya conmigo a Ageo otra vez. Ahora sí vamos a entrar al libro de Ageo. El propósito del libro de Ageo, el propósito que tiene ese libro es despertar al pueblo de Dios que está dormido espiritualmente. Mira el capítulo 1, versículo 14, alguien que me ha ido leyendo. Estamos en una introducción para el libro de Ageo, para los cuatro mensajes que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, Esdras capítulo 1, versículo 1. Ahora Dios está despertando el espíritu de los líderes espirituales del pueblo de Israel, pero también está despertando a todo el pueblo. Esto quiere decir que todo el pueblo, los líderes y todo habían caído en una recesión espiritual. Y el propósito del libro de Esdras es despertar el espíritu de todos. Dios, hermanos, Dios sabía que su obra se había parado por muchos años. Y Dios no quería que su obra siguiera en esas condiciones. Dios quiere despertar el ánimo de nosotros. Dios quiere despertar la voluntad de nosotros. Dios quiere despertar la gana de su iglesia. Que después de la recesión del COVID hemos quedado, hermanos, dormidos espirituales. Un hermano me dijo que eran muchas las campañas que teníamos. Yo le dije que deberíamos de hacer una campaña evangelística al mes. ¿Y saben por qué? Porque cuando le pregunté cuánto invertimos cada uno en lo personal en una campaña, no me dio la razón. No me dijo cuánto. ¿Cuánto invertimos en una campaña, hermanos, cada uno en lo personal? ¿3,000, 4,000 pesos?
eso deberíamos de estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra sabiduría, nuestras capacidades que Dios nos ha dado en la obra de Dios. Dios quiere despertar, hermanos, nuestra voluntad. Dios quiere, hermanos, que nos levantemos, que salgamos de esta situación que hemos caído. Y no lo digo yo, lo dice el profeta Ageo. Mira las 4 veces que le dice el mensaje del libro de Ageo. Capítulo 1, versículo 5, 1:5. Ese es el mensaje. 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel, hermano? ¿Qué le está diciendo? A ver. Israel, piensa bien, piensa con juicio sano, piensa si la forma que te estás comportando y cómo estás llevando la vida, cómo estás procediendo, es la forma correcta. Piensa bien si la forma como te estás comportando es la forma correcta de un hijo de Dios. Y cuando Dios le dice meditar, Dios le dice a Israel, hazte un examen a corazón abierto. Hazte un examen a corazón abierto. Quiere decir que Dios le está diciendo, examínate con mucha honestidad, examínate con sinceridad, hazte un examen a conciencia en tu vida, en tus caminos, en tu proceder. Hermano, cuando estudiamos el libro de Ageo, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, razonar, reflexionar si la vida que estamos llevando es la vida correcta de la que Dios espera, si tú y yo estamos actuando de la manera que Dios espera que actuemos. Meditar. Piensen bien, piensen con santo. Lo último que voy a decir en esta introducción es que Dios no es duro, hermanos, y aunque a veces se muestra duro. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 13. Dios quiere que el pueblo vuelva a la obra, que el pueblo vuelva a construir, siga la misión que le ha dado, que termine esa misión que le ha dado de edificar el templo. Mira el capítulo 1, versículo 13, que dice, alguien que lo lea. Ya se cansaron, hermano. Entonces Ageo, enviando a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el 2:4, ¿qué dice? Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y el 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermano? En esos 3 pasajes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Ves qué lindo, hermano? Porque Dios está dando promesas al pueblo. Yo voy a estar, así dice el pasaje, yo estoy con
deseamos, hermano? ¿Qué más podemos pedir? Saber que Dios, ¿qué más podía pedir al pueblo de Israel? Saber que Dios estaba con él. Mismas palabras que le dijo a Moisés. Mismas palabras que le dijo a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28:20. Hermano, las mismas palabras que le dijo nuestro Señor al apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 16. Voy a decirle algo. Cuando Dios le pide a su pueblo y le entrega una misión y le entrega una tarea, sea a su pueblo o sea al particular, como a Moisés, como a Josué, en este caso como a Geo, como al pueblo de Israel, Dios no lo va a decir, Dios no le va a decir háganlo. Dios le va a decir, yo estoy con ustedes para que la misión se lleve. Los quiero llevar. Dios abandonó al pueblo de Israel en el desierto porque dice el versículo 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salí de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Dios dejó al pueblo de Israel en el desierto? No. Dios no dejó al pueblo de Israel en el desierto. Ahí estuvo en una nube y ahí estuvo, hermanos, en una columna de fuego. Cuando Israel fue llevado cautivo, allí estuvo Dios con Israel. Ahora que Israel tiene que levantar la obra, Dios le dice, yo voy a estar con ustedes. ¿A cuántos de nosotros nos ha abandonado Dios? ¿A cuántos de nosotros? Nos ha abandonado las enfermedades. ¿Quién estuvo con nosotros cuando la catástrofe del COVID? ¿Quién? Dios. ¿Quién está contigo en las enfermedades? ¿Quién está contigo y conmigo en los momentos difíciles? ¿Quién está conmigo cuando no hay economía? Y ahora, hermano, que hay que levantar la obra de Dios en este lugar, Dios no nos va a abandonar. Con estas palabras voy a terminar, que explica por Lucas, allá en Hechos capítulo 18. Entonces, o 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temáis, sino hables, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, no te calles, sigue predicando, sigue hablando, porque nadie va a poder ponerte un dedo encima, porque yo estoy contigo. Lo mismo le está diciendo al pueblo de Israel: no temas, vamos a la misión, a reconstruir el templo, porque yo estoy con nosotros. Lo mismo nos está diciendo a nosotros: vamos a reconstruir la iglesia, vamos a levantar la iglesia, porque yo estoy con nosotros. No temas. El libro de Ageo, ¿no? Es uno de los libros preferidos de mi casa. ¿Por qué? Porque Dios promete estar siempre con su pueblo. Dios promete estar siempre. Esta es una introducción para los 4 mensajes que vamos a tener del libro del profeta Ageo. Hermanos, las promesas de Dios son fieles, los propósitos de Dios se cumplen. Entonces, Dios le dio promesas al pueblo de Israel y el propósito que tuvo con el libro de Ageo también se cumplió. Ojalá que Dios nos bendiga para que se cumpla. Amén.